Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea, porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. Mientras Tamaulipas se sumía en una crisis productiva y delictiva, el gobernador en turno, Francisco Javier Cabeza de Vaca, planeaba su fuga con la mayor discreción posible y ante la mirada cómplice del Congreso de Tamaulipas, que se preparaba para entregar la batuta en octubre de 2022 a Américo Villarreal. Argumentando que no había sido invitado a la toma de protesta, Francisco Cabeza de Vaca aprovechó la investidura del morenista Américo Villarreal para huir de Tamaulipas. De eso se sabe, es decir, él no ha regresado a Tamaulipas desde el 27 de septiembre del 2022. Él incluso en sus redes sociales ha publicado que se encuentra en el Valle de Texas y también en las ciudades de Houston y en Dallas, Texas. En estas ciudades, sobre todo en Dallas, se le ha visto en eventos con panistas y también acompañado por otro prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Desde 2022, Cabeza de Vaca se ha mantenido prófugo de la justicia. El exgobernador asegura que se encuentra en suelo mexicano, pero reportes extraoficiales lo sitúan en Texas, desde donde extiende sus influencias al interior de la alianza Va por México, la cual lo nombró asesor de seguridad en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez y en donde aprovecha para pasear con el también prófugo Ricardo Anaya. Pero mientras Cabeza de Vaca huía, Tamaulipas se hundía cada vez más en la violencia. La productividad tenía un súbito decremento y la deuda se elevaba al por mayor. Y no solo eso, la inversión extranjera directa también cayó en Tamaulipas debido a que los inversionistas mostraron desconfianza en invertir en un estado rebasado por la inseguridad, la corrupción y la presunta complicidad del gobierno estatal con la delincuencia organizada. Por si fuera poco, las remesas en Tamaulipas también cayeron. Los trabajadores tamaulipecos residentes en el extranjero sostenían que les generaba desconfianza enviar dinero a sus familias dentro de un estado donde imperaba un clima de inseguridad, algo similar a lo que actualmente ocurre en Zacatecas y Guanajuato. A inicios de 2021, todo parecía indicar que la situación económica, calificada de sostenible por Hacienda, era el menor de los males del exgobernador, quien convocaría a su gabinete a una reunión de emergencia para hacer frente a sus problemas legales y resguardarse en la Casa de Gobierno. En mayo de 2021, tanques blindados de la unidad del Grupo de Operaciones Especiales, policías estatales y municipales resguardaron los principales accesos del inmueble ubicado en Ciudad Victoria. El exgobernador temía que la orden de aprehensión que solicitó la FGR se consumara. Pero, como el propio Abelardo Perales Meléndez, excoordinador jurídico de Cabeza de Vaca y director de la Escuela Judicial de Tamaulipas, afirmó en septiembre de 2023 y sobre quien también pesaba una orden de arresto, era imposible que los detuvieran. Pese a que la Interpol giró una orden que autorizó su búsqueda en 192 países y el Instituto Nacional de Migración tenía una orden de presentación en caso de que Cabeza de Vaca pisara suelo mexicano, el panista escapó del país sin comparecer ante las autoridades. Una vez que el gobernador salió en total silencio del país, Cabeza de Vaca acusó ser víctima de una persecución política y culpó al nuevo gobernador de todos los males que aquejan al estado fronterizo. Para 2021, el último año gobernado por el panista, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el 19.7% de los hogares en Tamaulipas tuvo al menos una víctima de delito durante 2020. Sin embargo,
La percepción de la violencia no coincidió para nada con lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó. Dicho organismo sostenía que Tamaulipas había descendido 6 puestos, pasando del 18 al 12 en el ranking de asesinatos. Es decir, las cifras se habían maquillado. Pues como sabemos, en Tamaulipas la inseguridad nunca se ha ido, se maquilló durante la administración panista, pero siempre ha estado vigente, siempre ha estado el tema desde el 2000, sobre todo generalizado en todo el estado desde el año 2008 hasta la fecha. Atrás habían quedado sus promesas de desarrollo y paz para el estado. Los sueños dorados con los que destronó al PRI habían sido en realidad enterrados por la propia población junto a la credibilidad del entonces gobernador. 2 años después, Cabeza de Vaca sigue libre. ¿En dónde y con qué dinero? Esa y otras son las preguntas. De acuerdo con la Contraloría de Tamaulipas, a medida que avanzó su sexenio, el patrimonio de Cabeza de Vaca desapareció. Misteriosamente, el exgobernador pasó de tener decenas de propiedades, joyas y obras de arte que sumaban un patrimonio por 951 millones de pesos a no tener nada. Todas sus propiedades y bienes se esfumaron sin ninguna explicación. Francisco García Cabeza de Vaca sigue prófugo y desde su exilio ha logrado simbrar las bases de la alianza del Frente Amplio por México que encabeza la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Sonriente, Cabeza de Vaca aseguró en un pie de foto que había sostenido una reunión privada con Gálvez en Estados Unidos, donde se presume radica el exgobernador tamaulipeco. Pero bastaron solo unas horas para que Xóchitl saliera al paso a desmentir la presunta reunión. En diciembre de 2023, Gálvez dejó claro que no asumiría los costes políticos de sus vínculos con Cabeza de Vaca y decidió apartarlo de su equipo de asesores al que inicialmente lo había integrado. Y es que, aunque las apariciones públicas del exgobernador han sido específicamente para tratar de limpiar una imagen desgastada, es innegable que el panista continúa manteniendo desde el exilio lazos fuertes con la cúpula del PAN y el PRI y, por supuesto, con el crimen organizado. Pero los vínculos de Cabeza de Vaca y el narco no son nada nuevo para las autoridades mexicanas. En 2020, la Fiscalía General de la República señaló que el cártel de Sinaloa había utilizado una empresa fantasma que pertenecía a Cabeza de Vaca para lavar más de 60 millones de pesos. En ese momento, se indagó acerca de las 3 empresas que presuntamente habían funcionado como prestanombres para la organización delictiva y además para el cártel del Golfo, red criminal de la que Cabeza de Vaca habría recibido dinero para financiar sus campañas en 2004, 2012 y 2016. El FBI acusó que Cabeza de Vaca no solo recibía órdenes de los capos del cártel del Golfo, sino que en 2012 se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, y con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Las acusaciones criminales contra Francisco Cabeza de Vaca no cesan. Y esta vez fue la Universidad Autónoma de Tamaulipas la que presentó una denuncia penal contra el panista por desfalco. La corrupción de Cabeza de Vaca ha alcanzado esferas impensables. Aún se desconoce hasta qué punto el político panista estaría inmerso en el crimen organizado y bajo qué órdenes actuaría. Cabeza de Vaca dejó un Tamaulipas manchado de sangre y sumido en la corrupción y el engaño. Sin nada que decir, Cabeza de Vaca se mantiene hoy prófugo de la justicia desde 2022.